Profesor, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los problemas que han habido en el Perú, en la historia del Perú, que aún radica en la actualidad. Los integrantes somos Campos, Marleni, Altamirano, Jetsin y la que está hablando, Alba Canillas. Pues bien, para ello nos plantearemos la primera pregunta. Consiste en cuál es nuestra postura que asumimos en la problemática ya planteada sobre las dificultades que ha atravesado Perú, tanto en lo económico, social y político, que si aún se ven en la actualidad. Pues nosotros consideramos que sí, en la actualidad aún se suscitan estas dificultades, dado a que el Perú aún enfrenta grandes desafíos en la lucha contra la corrupción. Para ello, le cederé el paso a mi compañero para que responda a la siguiente pregunta. Correcto. Eh, Respecto a esta pregunta, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de tu ensayo? Eh, en cuanto al aspecto social, encontramos a Castillo en el 2017, donde nos manifiesta de que las categorías raciales en América son construcciones sociales que arrastran una larga historia de encuentros y negociaciones entre los pueblos que conforman la sociedad colonial. Él no quiere decir de que en torno a lo que se viene suscitando desde décadas pasadas en el Perú o a nivel nacional, esta es una problemática muy grande en la cual negativamente está influenciando en nuestra sociedad, ¿no? En las cuales se vienen realizando ciertos actos de discriminación, tanto a las personas que provienen de centros poblados de altoandinos, como también a las personas gays, ¿no? Por otra parte, encontramos al Minjus en el 2013, la cual nos hace una mención en la que una encuesta realizada hasta el momento denotó que el 81% de los encuestados estaba de acuerdo en que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie dice nada. En este punto es donde podemos afirmar de que eh, este estudio, este análisis del Minjus, favorece a nuestro ensayo en torno a que realiza una encuesta, ¿no? A personas que han sufrido este acto negativo, ¿no? Ya sea personas en el ámbito laboral, eh, en el ámbito social, se vienen suscitando estos actos en contra de ellos, ¿no? Vulnerando sus derechos, faltándoles el respeto y hasta estas personas se dice de que están teniendo pues las denuncias correspondientes ante estos actos, porque si bien es cierto la discriminación ya es un delito, el cual tiene que ser penado, pero las autoridades hacen caso omiso y no les toman importancia, es por ello que ellos se sienten vulnerados. En cuanto al aspecto político, un estudio nos muestra las siguientes cifras tomando como base las elecciones presidenciales de 1980, donde la votación por los partidos antidemocráticos representó el 96,7% en el 85, el 96,9% y en el 90 el 63%, ¿no? Esto nos manifiesta González en el año 99 en su página 13. Eh, si bien es cierto, esto lo hace a raíz de los gobiernos, los cuales sus únicas intenciones son pues su beneficio propio, llegando a personas que desconocen en torno a lo político, a las elecciones electorales. Por otra parte, Muñoz en el año 2014 sostiene que el clientelismo durante las campañas es crucial para señalar la viabilidad electoral de los candidatos. Los políticos compran la participación de votantes pobres en eventos de campaña generando beneficios propios y votos desinformados. Eh, Muñoz afirma de que estas personas, en cuanto a su beneficio, vienen pues incentivando a las personas de manera quizás económica, ¿no? Para un beneficio propio, ¿no? Llegan a estas personas que desconocen del ámbito político, desconocen de lo que viene a ser las elecciones electorales, desconocen de las propuestas mismas de la que presenta cada integrante de cada partido. En cuanto a lo económico, eh, vamos a citar al INEI, en la cual nos menciona que en el año 2020 existió un menos 1,1%
1% del Producto Bruto Interno. Esta, este estudio se realizó a raíz del incremento de la moneda del dólar, que en cierta parte perjudicó a las empresas pequeñas, a nosotros mismos como ciudadanos, ¿no? En cuanto a ello, los únicos beneficiados venían a ser pues las empresas grandes, porque ellas, solo ellas eran las que obviamente veían pues su solvencia económica, ¿no? Y en cuanto a lo otro, nosotros éramos los perjudicados. La economía peruana también fue perjudicada, porque no hubo exportaciones, bajó. En cuanto a ello, también se vio el caso eh, de las propuestas, eh, de lo que se venía viniendo los paros, ¿no? Eso también tuvo un punto negativo para la economía porque aguantaron y las, las exportaciones. Es todo de mi parte, le cedo la palabra a mi compañera. Continuando con la exposición, resolveremos la siguiente pregunta. ¿Qué cambios identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? En el punto número 1, nosotros hemos abarcado sobre la privación de derechos hacia la mujer, vulnerando su integridad, igualdad y participación en cuanto al derecho. Tenemos que se dio una ley, una reforma número 12391, en la cual permitían que la mujer ya esos derechos que habían sido anteriormente vulnerados se den de forma igual que a los del hombre, donde permitían que la mujer pueda votar, tenga una profesión, pueda elegir un matrimonio, esos derechos, y también se dieron derechos contra la violencia que tenían en el hogar. También tenemos en el punto número 2 el fuerte quebrantamiento hacia el derecho de la vida, en el cual se dio durante el mandato de Alberto Fujimori con el afán de derrotar al terrorismo, se generaron asesinatos sin juicio ante la ley. Pues bien, este fue una de las reformas muy fuertes que se dieron en ese mandato, pero como se menciona, ¿no? Fue con el fin de derrotar el terrorismo, sin valorar la vida humana. Pero ahora vemos que esa ley se ha transformado y se han dado más leyes más suaves, por así decirlo, donde se dan sentencias mínimas, que por un cambio de conducta a las personas que han sido encarceladas se les deja en libertad. ¿No? Pero y por ello mismo la ley se quebranta muchas veces y pues vemos fuertes casos de violencia, de terrorismo que van de aumento. En el punto número 3 hemos visto la desmesurada inflación que se dio y que afectaba potencialmente a la población, la cual se había dado durante el gobierno de Alan García. Ya en el gobierno de Alberto Fujimori vimos que él trató de controlarla haciendo un cambio de moneda. No obstante, aún persiste esa debilidad en cuanto a ese aspecto en la economía, dado a que los gobiernos, los mandatarios, por una mala elección que existe, pues no, de la elección de ellos, realizan obras, pero a medias. ¿Cómo es eso? Hacen obras, pero siempre ven el beneficio propio de quedarse con cierta cantidad y muchas veces las dejan inconclusas o a veces las completan, pero poniendo mucho más de lo que realmente equivalen, afectando a la economía peruana. Ceder el paso a mi compañera. Para finalizar nuestra exposición, continuaremos con la última pregunta, que es, ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Como equipo hemos rescatado acá que, por ejemplo, en diciembre del 2022 se dio la detención del expresidente Pedro Castillo por un presunto delito de rebelión y conspiración. ¿A qué se refería este tema de la rebelión? La rebelión fue porque el Congreso estaba en contra de él. O sea, y siempre que él, por ejemplo, si él quería, proponía una ley o alguna reforma, el Congreso siempre como que le decía que no, o sea, siempre estaba en contra de él.
Entonces es ahí que Pedro Castillo incluso decide, ¿no? Decide dar un autogolpe de Estado. Pero, ¿qué pasa? Que como él no tenía la confianza de las Fuerzas Armadas, porque él había ascendido a generales que en realidad pues no estaban capacitados para el puesto, entonces él no tenía un respaldo. Entonces, en el momento que él, por ejemplo, termina de dar su discurso, eh, más bien es como que el Congreso lo declara como una persona incapaz para gobernar el país. Al declararlo con incapacidad moral para gobernar, automáticamente deciden que pues asuma la presidencia la vicepresidenta Dina Boluarte. Entonces, como la presidenta Dina Boluarte ya automáticamente asume el cargo de la presidencia, es ahí donde dan la orden ya de detener a Pedro Castillo. Entonces, él decide fugarse del país porque ya él había pedido asilo en la Embajada de México, pero cuando ya dan la orden y él está fugando, es ahí donde él fue detenido en la avenida Garcilaso de la Vega, que está en Wilson, ¿no? En Tacna. Por otro lado, tenemos el tema de la desigualdad de grupos sociales, refiriéndonos por su género, étnicos, discriminación racial. Acá podemos ver que si bien es cierto, en la actualidad todavía sigue existiendo este tema mucho de la discriminación, ya sea por color, vestimenta, incluso en los mismos colegios, existe la discriminación en la educación mismo. Si bien es cierto, cuando vienen, por ejemplo, a Lima, personas que son de la sierra y tienen otras culturas, eh, también son discriminados. Entonces, sigue dándose, o sea, en la actualidad y esto no hay cuándo termine, ¿no? Por otro lado, de los políticos que compran la participación de votantes pobres, ¿no? En eventos de campaña, generando beneficios propios y votos desinformados. ¿A qué nos referimos con esto? Es que cuando va a haber, por ejemplo, cada vez que va a haber las elecciones, ¿qué pasa? Que los candidatos van a los distritos, van a los centros poblados, haciendo falsas promesas, como por ejemplo prometerles que les van a dar trabajo, que les van a dar ayuda social, que les van a dar remuneraciones. Entonces, ¿qué pasa con los pobladores? Por el hecho de creer que sí les van a cumplir y van a recibir algo a cambio, simplemente deciden dar el voto sin un voto que no es a conciencia. Es por eso que, si bien es cierto, pues no elegimos un presidente, tal vez que tenga las capacidades, porque eso sería todo, profesor. Muchas gracias.